Ahí estamos, cuando ustedes deseen. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Ya, buenas tardes. Primero que todo, agradecer también, como dice aquí Diego Arrieta, la participación, visto que recién se armó esto esta semana, y bueno, y la idea que hubiera sido esta semana precisamente por la contingencia de las elecciones que se van a llevar a cabo el domingo en Brasil. Dado ese contexto interesante y que evidentemente que tiene impacto dentro de lo que podría, a nivel latinoamericano, de cómo operan las lógicas y cómo están apareciendo los peligros, digámoslo así, de una cierta derecha fascista, igual que aquí en Chile, que casi estuvimos también a puertas de tener a una persona fascista como Kast. Entonces, bueno, esas contingencias que tienen que ver con análisis concreto y estrategias políticas para poder pensar el presente, es que nosotros quisimos llevar a cabo este conversatorio, cuyo título lleva por nombre La derecha brasileña y las elecciones presidenciales, a cargo del académico e investigador Gustavo Chatañé, quien es doctor en filosofía por la Universidad Parigüí, y actualmente es profesor investigador de nuestra facultad y del departamento de filosofía. Así que Gustavo, como CIRS, como Centro de Investigación y como directora del centro, te agradecemos que nos des la posibilidad de escuchar a viva voz y desde tu lugar en cuanto sujeto de enunciación brasileño, que sabes mucho más que nosotros la contingencia, y bueno, y te dejamos la palabra, así que gracias por tu intervención. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, me gustaría agradecer a tres personas, ¿ya? Primero, a Diego por la difusión y la organización del arte, por manejar el Zoom, y también a la profesora Lorena y al profesor Javier Agüero, que tuvieron esta idea, no fue una idea mía, se armó, se reservó eso en menos de una semana, y así que si no funciona, hablen con ellos, no conmigo. Bueno, eso es una broma. Y gracias a todos y a todas que están acá. Bueno, escribí al tiro, lo revisé, está tomado, son algunos apuntes bajo una forma, de un lado un poco de denuncia, de un lado un poco de intento de comprender la conjuntura brasileña, y de otro lado una pequeña discusión sobre las causalidades que me parecen ser de naturaleza histórica y trabajo con el concepto de ideología según Marx, ¿no? Dejo claro que como ideología no se trabaja como sistema de creencias, sino que de procesos históricos de creación del común, ¿no? Y hay que, bueno, antes que nada me gustaría compartir una imagen que encontré al azar hoy. Es de un cartunista que trabaja, que dibuja en algunos diarios grandes como Globo de Río, la Folha de São Paulo, Hoja de São Paulo, André Damer. Me encanta su trabajo. Y ahí hay un dibujo de un periodista que entrevista a alguien, Lula o la continuación del pesadelo. No sé mismo si pesadelo existe en español, pero Lula o la continuación de este terror, a lo que responde el tipo, aún me decido, ¿no? Ese es el drama, ¿no? El pesadelo puede continuar. ¿Por qué? Ahí está, porque hay razones históricas, hay razones ideológicas, y como ideología pienso en producción de subjetividad, ¿ya? Y ahí que voy a leer lo que preparé. Pido perdón por mi español, mi acento, pero
como se dije, vamos que vamos, ¿no? Bueno, como introducción. Este domingo, 2 de octubre, Brasil acude a las urnas para elegir a su presidente. Entre los candidatos con posibilidades está el actual presidente, con cerca de 1/3 de los votos, y el expresidente Lula, cuya intención de voto en varios sondeos puede garantizarle una victoria en la primera vuelta. Es decir, han reunido más de la mitad de los votos válidos. En tercer lugar, Ciro Gómez no despegó, emplazado en el 7%, actualmente en un partido de izquierda tradicional, creado por el fallecido guerrero Leonel Brizola. Sirve egoísticamente de trampolín a la situación. Lo mismo ocurre con el cuarto lugar, ocupado por Simone Tebet, abogada que apoyó la destitución de la presidenta Dilma, con alrededor del 4%. La llamada tercera vía, tan deseada por la prensa y la buena sociedad, no despegó. Hay disputa y campaña por el llamado voto útil, que evitaría así otro mes de campaña y violencia. Dicho eso, la pregunta en la agenda es si la elección tendrá o no segunda vuelta. Y, si lo hay, si el ganador virtual de hecho podrá asumir el puesto. Recordemos que Lula fue arrestado para que no pudiera presentarse a las elecciones de 2018. Sin embargo, estamos lejos de poder señalar el resultado de la elección, ya que la normalidad institucional democrática hace tiempo se derrumbó. ¿Qué esperar? Marx advirtió ya en 1843 que la filosofía no debe quemarse en las calderas del futuro, lo que tampoco la reduce a una mera denuncia, ya sea en el sentido moral o al señalar límites. Es más bien un ejercicio de escucha, de comprensión de la coyuntura. ¿Qué es posible en la necesidad del presente? ¿Cuáles son las rupturas que se insinúan? ¿Qué actores y elementos cantan un revés, cambiando así el ritmo del tiempo? O, por el contrario, existe solo el desastre, la imposibilidad de cambio. Tal expediente no parece más válido que cierto uso de la dialéctica, o simplemente mala dialéctica, según el cual, ante un vacío de organización, se pasará a una etapa revolucionaria. En otras palabras, de la nada lo tendrás todo. Esta opinión nos parece equivocada en el fondo y en la forma. En el fondo, porque la dupla conceptual del ser y la nada surge sin la implicación de una determinación recíproca. El devenir, a la vez determinado por sus momentos anteriores e indeterminado porque se presenta en su opuesto, es decir, desapareciendo, no gana inteligibilidad. Finalmente, en la forma, ya que, tomados inmediatamente, el ser y la nada no remiten literalmente a la presencia y la ausencia absolutas. Se trata de alterarse a través de la mediación del otro, lo que necesariamente tiene en cuenta un corte espacio-temporal. La condición de posibilidad, como normatividad del aparecer, es móvil. El horizonte temblando, los ojos húmedos. Hablamos del tiempo sin ser historiador, ni siquiera especialista, un temporólogo en un torpe ensayo de neologismo. No es que nuestra posición sea la de una división hermética entre las disciplinas, más bien dudosa por estar restringida a un principio de identidad. Se trata sobre todo de un ejercicio cuyas consecuencias conceptuales nos conducen a una teorización sobre la productividad del azar, la puesta en situación o la acción. Si, por un lado, esta cuestión de la interpretación que se arroga el derecho de leer su propio tiempo cálido, pide el valor que se posicione en la suspensión del sentido. Por otro lado, busca sus recursos menos en la secuencia de acciones pasadas que en la erupción de lo inesperado en el presente. En cualquier caso, aunque simplemente no podamos prescindir de la recopilación empírica de hechos, entre comillas, nos dirigimos a un elemento que tiene dificultad para definirse como un hecho de manera monolítica. En definitiva, lo que se plantea como cuestión teórica consiste en el establecimiento de un estatuto de fuerza, cuyo resultado, por así decirlo, es un proceso de diferenciación. En otras palabras, la interrupción de la reproducción social puede tener lugar de forma efectiva localmente,
gracias al evento o acontecimiento. Y aquí, pues, el término que guiará nuestro análisis, necesariamente precario, porque está ejemplo de certeza positiva, distinta del advenimiento de otra subjetividad. En última instancia, tal apertura permite un arreglo diferente, una nueva disposición de los actores que se han comprometido con ella, incluidos aquellos que se han visto arrojados a ella a pesar de todo. Este es su significado colectivo y epocal, de época. El marco de la impotencia filosófica para determinar el sentido, la dicción y la visibilidad de este proceso tendrán como estandarte la experiencia de la multiplicidad, cuyo equívoco se juega en oposición a las expectativas ya establecidas, sin apelar a ninguna mediación lingüística, porque no se adecua a la opacidad de lo múltiple en su forma de ultra uno, se pone en marcha alguna escogió en los otros. Alain Badiou, al formalizar su teoría del acontecimiento con el libro Ser y Acontecimiento, 88, y sus desarrollos posteriores, inmediatamente posteriores, parecía contentarse con una oposición entre la ruptura acontecimiental que instaura el sujeto y la catástrofe que alimenta el nihilismo y la pulsión de muerte. Preocupado por la posible y discutible reducción de su pensamiento, atento a la primacía de la razón práctica, denominada por él como emergencia de los múltiples y creación de mundos, Badiou se dedicó en sus obras posteriores a sentar las bases de una fenomenología de carácter descriptivo. Podría señalar los efectos del mundo relacional, en el que no todo lo que sucede es del orden del acontecimiento. Así sigamos. Esa como introducción, y ahí me gustaría un pequeño preámbulo histórico, un intento, ¿no?, que nombré como genealogía de lo inmoral. La Guerra del Paraguay, entre 1864 y 1870, y la proclamación de la República Brasileña, 1889, colocaron al ejército como figura destacada de la política brasileña. El paso a la democracia, entre comillas, muchas comillas, se produjo por la vía prusiana, es decir, comandada desde el piso superior, las clases superiores. Al mencionar el pasado de la institución, no se evoca una esencia en camino al cumplimiento de su destino. Señala un ethos reiterado por el ejercicio del poder, empíricamente renovado en la dinámica de la reproducción, insistiendo, como algunos quieren, en que los nuevos cuadros militares se habrían modernizado, habiendo pasado por otra formación profesional y habiendo adquirido el deseo de reconocimiento social, luego de la reciente dictadura cívico-militar entre 64 y 85, no se da cuenta de lo que había sucedido. La relativa calma de los cuarteles hasta 2017-2018 se explica. La redemocratización de 85 y la nueva constitución de 88 fueron los primeros límites puestos a la dictadura, y finalmente terminó. El régimen democrático fue revigorizado, sea con Itamar Franco o con Fernando Henrique Cardoso. Las desigualdades e injusticias sociales no fueron sabotadas por el ostensible poder de monopolio de la violencia del Estado. Luego hubo un salto cualitativo con la llegada al poder del Partido de los Trabajadores, el PT. Después de dos gobiernos de Lula y, por así decirlo, uno en medio de la presidenta Dilma Rousseff, víctima de un golpe blanco, el país pasó por un proceso de inversión masiva en educación, especialmente con la internalización de la educación superior. El Producto Interno Bruto superó al de Inglaterra, elevando la economía brasileña al 6º lugar en el mundo. Se prestó dinero al Fondo Monetario Internacional, que hoy cobra Argentina y Grecia, por ejemplo. Las tasas de desempleo no han alcanzado los 2 dígitos. Las empleadas domésticas, nanas y niñeras, vieron a sus hijos y hijas asistir a universidades públicas, ya no exclusivas a las élites. Las tasas de hambre se redujeron drásticamente. La deforestación dañina de la Amazonia y su biodiversidad fue detenida gracias a estrictos controles. El turismo interno ha crecido exponencialmente. Los órganos judiciales de investigación, como el Ministerio Público y la Policía Federal, operaron de manera impersonal. La formación de una clase media baja que circula y ocupa espacios antes desconocidos, como aeropuertos y aulas, provocó la ira de las élites. Eso explica lo que Jacques Rancière llamó odio a la democracia, una pasión social altamente no igualitaria.
En términos nietzscheanos, el término resentimiento de clase es quizás adecuado. Sin embargo, aún no se han sentido todos los efectos de la ola igualitaria que depararon esos años, generando una juventud de origen pobre, en su mayoría negra y con formación universitaria. Igual, en general, se puede decir que la ciudadanía se hizo en gran escala a través del consumo, lo que se vio con mayor claridad en los años siguientes. Que no se concluya todavía que el país era un reino de sueños. Los bancos nunca han obtenido tantos beneficios. El progreso de la educación pública se dio en parte a través del otorgamiento de financiamiento personal en instituciones privadas. Asediado por un parlamento compuesto por representantes de las élites tradicionales, el día a día democrático creaba pagos mensuales a los parlamentarios en el fenómeno denominado mensalón. Es importante señalar todavía que Lula fue absuelto de todos los cargos de corrupción y compra indebida de bienes inmuebles que se le imputan desde entonces. En cuanto a las Fuerzas Armadas, el periodo tampoco fue anodino. Recibieron importantes aportes del gobierno federal, lo que hasta entonces parecía inimaginable desde la redemocratización. Sirvieron al imperialismo regional brasileño, dispuesto a escalar posiciones en el escenario internacional, y sobre todo a ocupar un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. El frágil Haití fue ocupado, no sin vandalismo y abuso de poder, como se vio después. Hace poco, en mayo de 2022, salió a la luz el libro Brasil Proyecto Nación 2035, escrito por militares. Aunque no es un documento oficial, se destila la cosmovisión y los planes de dominación del grupo. ¿Ya? Explotación del medio ambiente, crítica a los derechos humanos, de sustitución de la soberanía popular por la fuerza de los capaces, como si el pueblo no fuera capaz. El mito del ejército modernizado se vino abajo con las elecciones presidenciales de 2018 y la campaña de 2017. Bolsonaro es un ex militar limitado, según contó el expresidente general Geisel en una entrevista de 93. En el 87, Bolsonaro fue expulsado de la corporación por planear hacer estallar bombas en cuarteles de Río de Janeiro. El año siguiente se convirtió en concejal. Su agenda no se quedó en la exigencia de un aumento de sueldo para los suyos. Defensor de la dictadura es el resultado de las acciones del sótano, no por casualidad defendiendo, cuando se votó el juicio político a la presidenta Dilma, un torturador. En varias entrevistas afirmó que el error de la dictadura fue haber matado pocos. En su lista de nombres a ejecutar figuraba el entonces socialista Fernando Henrique Cardoso, el mismo de "Olvida lo que escribí", cuyo cobarde llamado al voto útil no llegó a nombrar Lula. El AMPA militar, funcional para la corporación, una vez pérdidas sus prebendas, se asocia al crimen organizado, ocupando espacios en los que el Estado está ausente, a saber, las periferias pobres. Los grupos paramilitares, conocidos internamente como milicias, dictan leyes en amplias franjas del territorio, logrando controlar, ir y venir, cobrando tasas de seguridad e impuestos a los comerciantes, llegando incluso a tener el monopolio de algunos servicios, como el transporte público, el gas y la televisión por cable. La defensa de posesión de armas de fuego, aunque dirigida al buen ciudadano, léase self-made man, en realidad beneficia a la libre circulación de armas cuyo fin es alimentar y así fortalecer a estos grupos. El discurso es francamente racista, misógino, homofóbico, elitista, antiintelectual y antiecológico. La prensa brasileña lo ha documentado abundantemente. Peor que un error, el peor error jamás cometido en el gigante, haciendo eternamente en una espléndida cuna, como la letra del himno nacional, deitado eternamente en berço espléndido. Los militares dirigen ministerios, estados y ocupan puestos llave en la administración pública, empezando por el vicepresidente y el ministro de Defensa. Sintomáticamente, ya no es un civil. Recordemos el caos sanitario incrementado por un ministro de salud competente, en lugar de un médico con experiencia en la administración pública. El iluminismo del oficialismo parece haberse atenuado con el brillo del oro o del cenobio, según el presidente, un metal que salvará la economía de Terra Brasilis. La lista de descualificaciones, tanto morales como institucionales, es enorme. Maltrato con diputados y ministros, irrespeto a la prensa, fraude y demora con la compra de vacunas ante la pandemia del COVID-19, nepotismo y corrupción,
como la compra de 51 propiedades en efectivo, las reiteradas amenazas al Poder Judicial y los llamados públicos al cierre del Congreso son las señas de identidad de este gobierno. Una situación similar podría llevar a la cárcel, como sucedió en Uruguay y en Argentina. Los registros públicos, a su vez, deben someterse, según un mandato, a un periodo de secreto de 100 años. Eso incluye cheques depositados en la cuenta de la primera dama y la condena del ex astro del fútbol, Ronaldinho Gaúcho. Sócrates ya no se hace como antes. Nos referimos al ex jugador que militó en la selección de 82, uno de los líderes de la llamada democracia corintiana, del equipo Corinthians. Y ahora una parte un poco más conceptual, que nombré de jabuticaba y capital, lo singular y lo universal. Pero, ¿por qué se aceptó todo eso? ¿Cómo llegó a ese punto? Tiene que preguntarse el oyente. Nos parece que hay una concurrencia de causas, un haz de determinaciones. Sin pretender agotarlos, enumeraremos algunos por ahora. Hay causas pasadas, cuyos efectos son presentes, como la Ley de Amnistía de 79, que exime de responsabilidad a los representantes del Estado. Lo mismo ocurre con la Comisión de la Verdad de 2012, construida para investigar crímenes de Estado y, sin embargo, en Brasil, a diferencia de sus vecinos sudamericanos, vaciada. Hay un chiste en Brasil que compara el patetismo ante la supuesta singularidad local con una pequeña fruta negra dulce que brota del tronco del árbol, la jabuticaba o jabuticaba. Cuando surge algo inesperado, se acuña lo siguiente: esto y jabuticaba solo están disponibles aquí, con una mezcla de orgullo y resignación. Es Brasil tan especial que no da lugar a comparaciones políticas. Los procesos de integración del espacio a través del tiempo de reproducción se inician de manera singular. Las diferencias, por lo tanto, son relativas y no absolutas. Lo absoluto es lo que reúne las diferencias, no para identificarlas, sino que para que se diferencien poniéndose en relación. El culto a los orígenes, supuestamente algo suprahistórico, exterior a los cambios temporales, se combina con la transformación de la vida en mercancía. El capital, después de todo, es una relación social que hace producir. Con Trump, pero también Putin, Zelensky, Orbán y otros en el poder en todo el mundo, ahora sumada a Meloni, por no hablar de las amenazas eminentes de Le Pen. Hija y padre, aquí el género no importa, como en el caso italiano, por cierto. Bolsonaro no es un producto de exportación, más bien es más como una copia, una realización local del principio de dominación, con sus hermanos y pares democráticamente dispersos. Al igual que Trump, no fue tomado en serio, o eso parecía. Era el personaje folclórico contundente que representaba a unos grupúsculos, las eternas viudas de los militares. Si la Academia Militar nunca fue suficiente para la producción de conocimiento, habría que esperar alguna contestación por parte de la sociedad. ¿Cuál fue nuestra sorpresa, al menos de nuestras burbujas de comunicación en nuestras redes, al ver el apoyo al entonces candidato? Con poco tiempo de publicidad televisiva, su plataforma de campaña se basó en las redes sociales, apalancada, o mejor dicho, potenciada por robots y procesos de autonomización. El candidato autoproclamado antisistema, es decir, venido de fuera del mundo partidario y capaz de romper con la política, no es fruto de la espontaneidad. Dialécticamente, toda espontaneidad es la espontaneidad de una circunscripción. En este caso, la campaña contó con una fuerte inversión para activar los mensajes, especialmente en WhatsApp, pero también en Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, blogs, páginas, etc. El contenido sería cómico, si no fuera más bien trágico, en su indistinción trágica entre la paranoia occidental y la cotidianidad, para desesperanza y respecto de esta última. No se contaba solo con piezas asustadas de pequeños propietarios temerosos de perder sus propiedades, una figura ya banal en el imaginario burgués. El PT y sus partidarios han sido acusados de proporcionar biberones, mamaderas, con forma de falo en las escuelas públicas, por ejemplo. La tierra fue declarada plana, sumando sería con comunistas infiltrados en cada poro de los socios. Desafortunadamente, no es una broma. El Bannon brasileño, Olavo de Carvalho, fue el gurú del fanatismo.
fallecido recientemente después de un tratamiento en un hospital público. Ironía del destino. Esta figura caminó durante años en las columnas de los principales periódicos de Brasil. Una de sus últimas diatribas fue escribir que las canciones de The Beatles fueron compuestas por Theodor Adorno. Este es el mito, como se autodenominó el entonces candidato en su campaña. Y ahora, una otra sesión que nombré sobre determinación. Habiendo hecho las quejas y denuncias un poco cansadas y repetitivas, especialmente para el público brasileño, tomemos ahora el riesgo interpretativo. ¿Por qué y cómo se construyó tal escena? Primero, el aspecto causal en su conjugación material. Había financiación para este esfuerzo. Esto significa que Bolsonaro fue elegido por el sector financiero como su representante. Los liberales naturalizaron el fascismo, lo que tampoco es nuevo históricamente. Ya se había dado el aviso de incendio para hablar con Walter Benjamin. También hubo legitimación desde el espacio público, es decir, los medios de comunicación, hasta el sentido común de todos los estratos, desde los más bajos hasta los más altos. Sin el uso de la fuerza, la democracia ha sucumbido desde 2016, pero con mayor vigor y abiertamente a partir de 2018. Con Temer, en 2016, se implementó una contrarreforma laboral. El Poder Ejecutivo interfiere con los demás poderes, especialmente en el judicial, que parece haber despertado de su letargo dogmático, de su sueño dogmático ahora, ¿no? Leyeron a Kant. En una grabación, en una reunión ministerial, se filtró un audio del entonces ministro del Medio Ambiente, instando a que se aproveche la calamidad del COVID para la explotación ilegal de madera. Hay, a mediados de 2022, un presupuesto secreto descubierto recientemente, destinado a parlamentarios amigos del gobierno. En la otra parte de la pirámide social, el discurso evangélico neopentecostal, que los líderes reciben exenciones fiscales, intentan satanizar el liberalismo de las costumbres como políticas afirmativas dirigidas a las minorías. Ocupando un espacio dejado vacío por el gobierno, estas asociaciones aprovechan la fragilidad real de una parte de la población en beneficio propio. Los excluidos resultan elegidos siempre y cuando sigan las reglas que les dictan y estén convencidos del individualismo como esencia de lo humano, para hablar rápido. En definitiva, explotados y explotadas tienen una alta imagen de emprendedores. La misma población que votó por Lula y Dilma se inclinó por Bolsonaro. Esto se explica, al menos en parte, por la observación del conservadurismo de este electorado, poco dispuesto a discutir temas contemporáneos de reconocimiento. Es el zeitgeist o air du temps. Habría un reparto de lo sensible que creen las fake news, porque quieren, porque les conviene. Según Rancière, no se trata de engaño, sino de afirmación. Sin embargo, el argumento basado en la ideología, uno de los términos que más pasó por el proceso de inflación filosófica, según la bella expresión de Emmanuel Renaud, la configuración funcionaría de otra manera, ¿no? Es un término que no está valorizado, pasó por una inflación filosófica, se utiliza como moneda. Perdió su rigor. La reproducción social impone una normatividad hegemónica, con fisuras y líneas de fuga, por supuesto. La ideología no es un sistema de creencias, sino una negación de los procesos históricos. Un necesitarismo que decreta es así y no de otra manera. Su funcionamiento se basa en la elección del individualismo y en el telo social de la producción de valor. Sin embargo, no basta comprender las formas sociales en su lógica para libertarse de las cadenas de la ideología, ¿no? Eso sería hacer equivalente a Marx y Descartes. Incluso porque, en última instancia, si hay que creer a Althusser, siempre hemos estado inmersos en la ideología. En otras palabras, necesitamos estabilidad para actuar, por lo que las proyecciones imaginarias garantizan el acto. Tal niebla solo se disipa por condensaciones inesperadas, con la lluvia y con el cara a cara del acontecimiento. Por eso, la ilustración no puede hacer nada frente a las noticias falsas. No hay buenos o mejores argumentos para disuadir a nadie de que el comunismo se está infiltrando en las escuelas. No existe prueba material, testimonial, documental o procesual que demuestre que no hubo corrupción en los gobiernos anteriores.
De nada sirve defender los derechos humanos y señalar la historicidad de las injusticias sociales en relación con determinados colectivos. Michael Levy, refiriéndose a Walter Benjamin, acuñó la expresión el capitalismo como religión, ya que su creencia estaría en el orden de lo inquebrantable. Vladimir Safatli, a su vez, publicó el provocativo libro El circuito de los afectos, apuntando al funcionamiento libidinal del sujeto. La buena razón, si no toca el sujeto en su punto imposible de realización, pescándolo, se entiende como una imposición externa, solo una exterioridad, es decir, una diferencia lo suficientemente fuerte como para descentrar las convicciones desde una perspectiva vital, puede eventualmente abrir ventanas en el sujeto aprisionado en sí mismo, que reacciona a todo, el tipo ideal reactivo o reaccionario. La cuestión se vuelve más compleja en la medida en que, al menos en Brasil, pero uno se imagina que en otras formaciones similares, siempre se recibió con fuerza el sentimiento de que la vida académica no era cosa del pueblo, que la universalidad no era lugar para ser atendido, apartado de la realidad de quienes no heredan y tienen que ganarse la vida. El resultado es una desconfianza hacia el discurso intelectual, entendido como una forma más de dominación. La figura grotesca del ex soldado portador de armas es seductora en ese sentido. Y ahora una otra sección que se llama ideología. Ahora bien, vamos a ver un entrecruzamiento entre economía y cultura, no tanto del lado de un naturalismo que de otro modo es inencontrable, sino más bien de seguir los pasos, de reconstituir las operaciones de producción de la subjetividad contemporánea. Aunque en Marx, según Daniel Ben-Said, la determinación social no borra así la determinación natural. De hecho, se trata de una relectura del concepto de ideología, cuya eficacia produce ilusiones objetivas. Es un término de Marx, utilizado también por Deleuze. En el fondo, la ideología alemana de 45, que ya ha habido dado el paso de identificar práctica con producción, extendiendo el concepto dialéctico de historia natural y de la naturaleza histórica a formas de conciencia, ¿ya? Marx, siendo, por tanto, considerado esta última como producción de conciencia. La conciencia es una producción, está en Marx. Así, Marx introduce la filosofía del concepto de ideología, invitando a la filosofía a considerar la naturalidad del espejo de la práctica, fata morgana de la razón. Evoquemos también a Derrida y la idea de que no hay recuadro. Ya en el joven Marx, 43, la crítica no avanzaba por sí sola. Debe contentarse de abrazar la crisis, es una cita. Como denuncia, se erige tanto a la medida que en crítica lo intento de la filosofía, como figura de alienación, como contradicción entre el discurso de la justificación y las protestas dirigidas a ella. En suma, se desenmascara la realidad social de sus pretensiones filosóficas. Lo que se implementa ya es el concepto de ideología, antes de 45. Es parcialmente adquirida, ya que las ideas se leen en sus relaciones sociales, son o su inversión o su justificación. Sin embargo, el factor de dominación de clase es aprendido aquí en su sentido antropológico, que lo convierte en expresión de deseos. Eso lo dije Emmanuel Renaud también. Bueno, vivir sin ilusiones es vivir según las propias necesidades. Lo decisivo es relacionar la ciencia, la Wissenschaft, no con una norma, sino con límites históricos transitorios. Leemos esto en la ideología alemana, la cito. No es la conciencia la que determina la vida, mas la vida es lo que determina la conciencia, ¿no? En el mismo texto vemos que la producción de ideas está al principio inmediatamente mezclada con las actividades materiales de los hombres. Aparece como una emanación directa de su comportamiento material, escribe Marx. Toda posición es un presupuesto y, inversamente, todo presupuesto es relativo a una posición o una actividad de poner, a la causalidad inmanente de un agente, de un sujeto, de un acto o una acción. Por medio del producto de la división del trabajo, la realidad se erige como norma para los individuos, ¿no? Y ahí cito Marx también. Las diversas etapas de desarrollo de la división del trabajo son como representativas de las distintas formas de propiedad. En otras palabras, cada nueva etapa de la división del trabajo determinaba también las relaciones de los individuos entre sí, ¿ya?
Para Vadé, un investigador francés, las fuerzas productivas y la división de trabajo se aclaran mutuamente. Hay una acción recíproca entre ellas. De lo contrario, la historia no sería más que una serie de técnicas, una sucesión de técnicas. ¿Ya? Después de este preámbulo sobre el tema de la ideología, es apropiado volver a la conferencia de Balibar sobre el régimen de historicidad impuesto por el proceso de socialización. El filósofo francés parte de un esbozo inspirado en la tripartición lacaniana entre lo real, lo imaginario y lo simbólico, con el objetivo de captar la intrínseca equivocidad de la noción de universal o de universalidad. Universalidad real, universalidad ficcional, universalidad ideal o simbólica, lo que equivale respectivamente a eso: la interacción entre individuos y grupos dentro del mundo o globalización, por relaciones desiguales y relaciones de fuerza, generando tanto minorías como mayorías. La construcción de normas e instituciones que permite y produce la interiorización de identidades y el reconocimiento social. Finalmente, el cuestionamiento de las filiaciones ideales, no en nombre de otra idea o identidad, ahí cito Balibar, mas por un reclamo de igual libertad, égalité, o de emancipación de clases en lucha contra la diversidad de formas de dominación. El reclamo puede ser hecho por un grupo específico y aún así afectar a toda la sociedad. El comunitarismo sigue siendo binario, es decir, no se conserva en absoluto la dimensión simbólica. Estamos muy lejos de la noción del universal separado. Esta comprensión es un lugar de lucha, capaz, prosigue Balibar, de aplicar en la práctica un principio de decisión. Entonces recorrimos a oposiciones más fundamentales que la que existe entre el universalismo y el particularismo. En otras palabras, el universalismo puede ser pensado ya sea como integración, universalidad extensiva, o como no discriminación, universalidad intensiva, lo que Balibar llama el principio de igualdad y de libertad. Extraímos algunas consideraciones de ese libro, Proposición de Igual Libertad. La lucha por la igual libertad de todos descansaría sobre la antinomía de la ciudadanía. Eso quiere decir que la reciprocidad que funda toda comunidad, es decir, la de los derechos y los deberes, es de naturaleza inestable, en la que el poder es constituyente y las instituciones se constituyen. Postular una equivalencia entre libertad y igualdad, mediada tanto por la fraternidad como por la propiedad y las instituciones, conduce a efectos de ruptura dentro de lo político. Así, el universalismo permite dos campos interpretativos, uno extensivo y otro intensivo. Mientras que el primero sería idealista, en el sentido de que un principio separado se extiende y se realiza dominando entidades particulares, el otro reivindica la igualdad radical entre los ciudadanos. En esta última hipótesis, las fuerzas en la situación actual son las encargadas de movilizar a los actores, promoviendo el estallido social. ¿Por qué oponer formas de discriminación a un civismo hecho efectivo, en el sentido de participativo, a partir de la elaboración de normas? Implica una definición de humanidad, implica formas de exclusión interna. Todo no está permitido. Es solo una sofistería decir que la libertad de opinión lo permite todo. Los discursos de odio contra la sociedad no deben tolerarse. El principio ético del reconocimiento de la autoridad es la guía. La estructura de la igual libertad es, como explica Balibar, refutar, aunque enunciativo y positivo, niega al mismo tiempo la tiranía y los privilegios. Ese es el vínculo negativo de la ciudadanía. Una teoría negada, igualdad formal por la práctica, figuras de la injusticia. Tiene el poder de transformar la vida en común, con la rebeldía inscrita en su constitución, en su formación. Entre las instituciones inmanentes al poder instituinte, la democracia se destaca así como una archi-institución, ¿no? Pues precede a todas las demás. Pasamos de un discurso naturalista o esencialista a un discurso histórico e insurreccional, ¿no? Cito Balibar. La igual libertad designa, pues, el derecho a tener derechos, ¿no? Menciona Arendt, solamente donde los individuos y los grupos no los reciben de un poder soberano externo o de una revelación trascendente, sino que atribuye este derecho o establece esos derechos entre ellos. Voy a saltar un poquito, otro desarrollo sobre Balibar, paso a la conclusión, que son como que 2 o 3 páginas. En un artículo reciente y agridulce en Folha de São Paulo, el periodista y traductor Mário Sérgio Conte, descubrí que está traduciendo Proust, ¿no? Imagina los escenarios después de la elección presidencial. Lo mejor de todos los mundos sería la victoria de Lula en la primera vuelta,
la posterior aceptación de la derrota por parte del oponente. La transición democrática cumpliría su rito sin anomía. Nos gustaría equivocarnos, pero esta alternativa solo convencería a algunos pangloss desprevenidos. Teniendo en cuenta los sondeos de opinión y la reciente movilización popular y mediática, no se puede descartar una victoria del Frente Amplio, aún en primera vuelta. Lo que pasa es que el grupo que tomó por asalto el Palacio del Planato no lo va a soltar y va a cobrar la factura alta. El virtual expresidente negociará algún tipo de beneficio parlamentario, como la inmunidad jurídica extendida a sus hijos, todos ellos políticos y gestores de sus acciones, directamente involucrados en pronunciamientos y también en escándalos financieros. Al igual que Trump, que instó a sus seguidores a ocupar la Casa Blanca, Bolsonaro no se cansó de decir, no solo de insinuar, que no aceptará la derrota. La suspensión del transporte público en Porto Alegre, rechazada en Río de Janeiro ahorita, el día de votación, es parte de la estrategia para reducir el número de votantes. Con policías militares, es decir, vinculados al ejército a su lado, organizar un motín no parece la tarea la más difícil. El terreno estará preparado con todo el discurso antisistema y la constante e infundada descualificación de las máquinas de votación electrónica. Todo en nombre de la libertad. Con la segunda vuelta, aún con la victoria de Lula, su gobierno tendría una composición debilitada, ya que la negociación con los vencidos impondría más concesiones. El gobierno del PT en 2023 difícilmente se comparará con los 4 mandatos anteriores. Con el país dividido y con poco margen de maniobra, solo cabe esperar la imaginación política de Lula, hábil negociador, y la presión de las calles. Joe Biden no ha escuchado los lamentos de Bolsonaro, de su parte. Aunque no se pronunció a favor de Lula, no dio señales de intervención en Brasil. Sintomáticamente, la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos de América recibió a Lula y su secto en una reunión. En definitiva, también creemos, para retomar el comienzo de la ponencia, creemos que el apoyo o la indiferencia de las Fuerzas Armadas al resultado de las elecciones es fundamental para el retorno de la democracia. En los últimos días antes de las elecciones, el 2 de octubre, ha habido una gran movilización. Por un lado, Lula mueve un gran contingente a las calles, el lugar de institución política por excelencia. Esto en todas las regiones de Brasil. Del otro frente, los paseos en moto del presidente, las motocicletas, financiados con dinero público y restringidos a lugares elitistas, como el borde de la playa de Copacabana, están visiblemente vacíos. Celebridades, youtubers, influencers digitales, personajes públicos y artistas se han pronunciado a favor de Lula. Tal coincidencia, incluso entre quienes apoyaron el golpe de 2016 y contribuyeron con sus cargos públicos a la caja de brujas imaginarias, devoradores de niños, no se veía desde el consenso para elecciones directas en el 85, con el movimiento Directas Ya. ¿Alguien se imagina a Chucha y Chico Buarque con todo, codo a codo? Hilari, 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 es la hora, con amor daquela vez, como si fuese a última. Se trata, por supuesto, de la formación de un frente amplio, que saludamos, reuniendo desde la dupla postulante con el histórico PSDBista de São Paulo, Geraldo Alckmin, cuanto vice, garante del tránsito con el empresariado. La prensa, siempre sesgada y escandalizada por un gobierno popular, también parece haber cambiado de bando. El debate televisado de esta noche, hoy, a las 22:30, en el canal más grande del país, influirá en el resultado. Pero hay que lembrarse, cualquier avance socialdemócrata suena a revolución, observó Marx en 1857. Mas vale tarde que casi nunca. ¿Durará? ¿En qué forma? ¿Qué fuerzas prevalecerán? Las voces públicas, lejos de evocar una intrusión en la situación y en el campo de lo visible, a veces hablan el lenguaje del sertanejo agroindustrial, a veces un erotismo enlatado y buena onda, como Anita. Pero Anita defiende PT. Parece que es eso, ¿no? La industria cultural da las cartas. No hay revolución. En el mejor de los casos, lo que defendemos se evitará lo peor. Eso es lo que tenemos para hoy, dije el adagio. A hard rain's gonna fall, susurra el bardo. Nuestros bardos, Dulce Bárbaros, Chico Buarque, Caetano y otros, no tocan las masas. Como decía la maestra Muricy, Katia Muricy, el otro día en la red, ahora es tener la sociedad de espectáculo bajo un brazo, mínima moralia bajo otro, y listo. Subtipó la vie.
dijo la voz de la imagen en movimiento, autodestruyéndose, al menos en su último aliento, Godard. El bolsonarismo no terminará con la eventual derrota de su líder. Tiene sus raíces en el falogocentrismo, en la razón instrumental, la explotación del trabajo. Sus resistentes partidarios ascienden a 1/3 de los brasileños. No han cambiado de opinión ante ningún escándalo. No desaparecerán. El personaje del conquistador Aguirre, interpretado por un poseído Klaus Kinski en la película homónima de Werner Herzog, muere en la negrura de la selva amazónica, vociferando contra el Eldorado por dominar en nombre de la raza pura. Esa, la ira de los dioses, ¿no? La película de Herzog. Sin embargo, pueden ser reprimidos, pueden sentirse avergonzados de sí mismos, si las instituciones prohíben la violencia física y simbólica en el proceso de convertirse en un lugar común. Lo atestan los repetidos ataques no solo a militantes, sino a negros y parejas homosexuales. Manuela Dávila, diputada federal por Rio Grande do Sul, ex candidata a vicepresidente en la boleta de Fernando Haddad, retiró su candidatura por haber sido amenazada junto a su familia. Estoy terminando. La hipótesis de un bolsonarismo sin Bolsonaro es controvertida, en la medida que su vestimenta tosca, el uso de chancletas y polleras piratas de equipos de fútbol, las palabrotas y el uso de un polígrafo BIC producen identificación. Es poco probable que algo más refinado, por así decirlo, gane votos. La reificación cínica e engreída del tecnicismo del actual ministro de Economía, Paulo Guedes, necesita un avatar. Lula tampoco parece haber hecho un sucesor, al menos a su altura. La elección de Dilma se debió únicamente al enorme éxito de su gobierno. Ella, un cuerpo técnico sin las características de la mediación política, llegó al poder y, aunque fui víctima de la injusticia y de la innegable misoginia, no supo negociar salidas de los impases de la gestión de los asuntos públicos. Fernando Haddad, profesor de la USP, doctor en filosofía, buen orador, es un excelente cuadro, pero su persona se acerca más a la de Fernando Henrique Cardoso. Quizás Guilherme Boulos, una suerte de síntesis dialéctica entre la oratoria popular de Lula y la educación de Haddad, puede erigirse como un nuevo líder de izquierda, no sé. La tierra de la samba del fútbol se convierte en una no man's land, cuya dureza nos impide recitar odas a la wasteland. En el silogismo de la amargura, la esperanza solo se la da a los desesperados. Una victoria en primera vuelta daría fuerza política al Frente Amplio. Implicaría conjuntamente la elección de 27 gobernadores, diputados federales y estatales, además de senadores. El golpe sería menos probable que ocurriera. Quisiera terminar este breve relato, hecho a toda prisa, con los últimos versos del poema José, del poeta de Minas Gerais, Carlos Drummond de Andrade, de 42. En lo oscuro, solo, cual besta salvaje, sin teogonía, sin parede nuda, sin caballo negro, que haga galope. Avanza, José. ¿Hacia dónde, José? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gustavo. Wow. Muy buena intervención, varios niveles de reflexión, eso es interesante, pero sin perder el hilo conductor de la contingencia de Brasil. ¿Eh? Está muy buen diagnóstico, o sea, buen análisis. Yo dejo la palabra, o sea, dejo primero, antes de que yo tenga algunas preguntas o comentarios, me gustaría abrir el debate, porque esto es una conversación, entonces la idea es que se enmarque en eso, un conversatorio donde cada uno pueda opinar o comentar o intervenir, así que dejo la palabra. Ficou un poquito grande, ¿no? Pero corté 2 páginas.
Bueno, si no hay, quizás a lo mejor para abrir el debate, quizás hay que alguien se tiene que lanzar a la piscina, así que me voy a lanzar yo. Eh, a ver, sí, o sea, en realidad más que como pregunta me gustaría como un poco articularlo a lo que, lo que has dicho con respecto a la derecha brasileña y, y en el tema de las elecciones, bueno, obviamente que es una contingencia y que como bien dice el acontecimiento, y que en ese sentido, como citas a Badiou, que no todo lo que sucede es del orden del acontecimiento. Desde ese punto de vista, claro, no es un acontecimiento si uno se pone a pensar de que hay una lógica en América Latina en general y en particular en los discursos fascistas, en las estrategias políticas que operan detrás de estas visiones de derecha bueno, y que se amparan, digámoslo así, desde este modelo capitalista neoliberal y que por lo tanto la, 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 como el etos, digámoslo así, sí, es un etos subjetivo, ¿ya? Que se materializa en estas prácticas y que ha generado un modo de pensamiento, o sea, como una mentalidad, digamos, una cierta subjetividad, que en alguna medida se puede pensar que está despolitizada, ¿ya? Porque uno dice, bueno, sí, en realidad en algunos aspectos hablabas también desde la ideología alemana, digámoslo así, o sea, desde la ideología de Marx, ¿ya? Que no tiene que ver con un sistema de creencias, se tiene que ver con una producción de subjetividad, entonces por lo tanto ahí está inscrito un modo de ideología, pensando y retomando a Althusser a propósito de que lo había citado, también, claro, también Althusser plantea el concepto de ideología a través de que son ideas, no son una suma de ideas, sino que son ideas que se han corporalizado y que finalmente hacen hablar, digámoslo así, y la gente, el sentido común, el modo de pensamiento, o sea, todos nosotros nos reconocimos en esas ideas. Por ejemplo, la idea del concepto de libertad aquí en Chile, la libertad de elección, o como tú bien decías con respecto a que no hay como un límite en la libertad de expresión. Entonces, son ciertas categorías que van operando incluso esta cosa de lo privado, de la propiedad, de que si sale, por ejemplo, el miedo a que salga un Lula o salga una persona más radical, va a quedar una revolución, como que casi el concepto de revolución implicaría, y que está como bastante monumentalizado también, ¿ah? O sea, hay una monumentalización de este concepto de revolución, lo cual también es como un poco, habría que bajar un poco el romanticismo de esa revolución, porque la revolución no es una, y no es una monumentalización, sino que son diferentes eh, situaciones moleculares en las cuales se pueden o sea, como ir moviendo los tópicos en los cuales esta ideología de ideas en las cuales nosotros nos reconocemos, el sentido común se reconoce y los van naturalizando porque crea efectos, ¿ya? De verdad, y crea efectos de afectos también. Entonces, ahí, claro, yo tiendo a pensar de que esta lógica, no sé, que aparece en Brasil y que fundamentalmente hay o sea, efectivamente yo creo que hay un voto útil, ¿no? Efectivamente yo creo que hay una manera de ver, ¿no? De ver las cosas a partir de estos lentes ideológicos, de estas ideas que circulan como significantes flotantes y que finalmente no se reconocen eso, pero eso también obedece a una lógica social, a una producción de reproducción de conocimientos. O sea, hay condiciones de conocimiento, ¿ya? De conocer, de saber, ¿ya? De hablar y de decir, y a veces se dice más de lo que se sabe, y a veces se sabe, o sea, es como muy loco, porque es como que se dice, no sé, estoy pensando un poco en esta idea precisamente de las ideologías y de esta condición de conocimiento, que claro, que hay ideas, digámoslo así, que están atravesadas, ¿ya? Y eso genera ciertas condiciones de conocimiento, por esas ideas que están atravesadas.
¿ya? Y en ese sentido la gente, el sentido común, tiene ganas de decir, dice que, que dicen cosas, pero también hablan desde las ciertas ganas, es decir, como de esta cierta como de un deseo, digámoslo así, que hay un deseo como a propósito de este libro de George Uberman, de Didi Uberman, que se llama Desear desobedecer, que es el último, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos levanta finalmente en el día, al final del día? Ese desear desobedecer. Pero ¿qué significa ese desear desobedecer si finalmente estamos con ciertas incardinaciones de ideas en la cual las ganas, que ahí trazado un deseo, hay unas ganas de desobediencia, pero es una condición material subjetiva, que hay una voluntad. Las condiciones materiales objetivas, ¿ya? Hoy día contemporáneamente, no crean, no posibilitan esas condiciones de cambio, sino a condición de que haya una visión como de estrategia política, una pregunta política y que sea estratégica, que sea como a largo plazo y no de consignas inmediatas. Hay consignas inmediatas, Lula, Boris, ya, esas consignas inmediatas, ¿qué efectos producen si no se está pensando de que en esos efectos son efectos subjetivos de voluntad, ¿ya? En esas condiciones, pero no son efectos, pero nos generan una condición objetiva, porque al final del día ese deseo de desobediencia se desdibuja por ideas que están atravesadas, donde todo lo que cuenta, digámoslo así, ¿ya? Siempre es un creer saber desde estas ciertas ideas que finalmente están, están ocultas, ¿ya? Estas ideas como que ocultan, como que revisten así ese mismo deseo, y están ocultas digámoslo, en este sistema, no sistema de creencias, sino que en las ideas corporalizadas como cuerpos que crean y que nos afectan literalmente como corporalidad, como materialidad, en fuerzas de trabajo, en cansancio, en que si me quiero consumir algo, en el sentido de la propiedad, en el deseo insisto, de la libertad, de la familia, de la idea de clase, de la idea de raza, incluso a propósito de la reivindicación, pienso un poco en Brasil y que haya una fuerte, como bien fuerte creo yo, no sé, me corrige si me equivoco, esta idea como claro, de reivindicar las culturas más indomerindia, que tienen otros rituales, que tienen, o sea, hay un trabajo y un estudio ahí, ya como etnográfico y antropológico de eso, que es mucho más fuerte que acá. Acá en Chile el tema con los mapuches es más bien una negación que una descubierta o un diálogo, digámoslo así, para poder ¿cómo se llama?, reivindicar sus demandas. Pero, pero esa idea también, un poco lo que hablaba hoy día con esta colega Amalia a propósito de un seminario que inauguró sobre Spinoza, que claro, que decía que finalmente, claro, pensar, incluso con el tema de las reivindicaciones de clase, de raza, sobre todo de raza, porque lo que ocurre con Bolsonaro, que es muy racista, muy colonialista, muy homofóbico, ¿ya?, pero que tiene ese discurso y genera esas ideas y genera un impacto en la ciudadanía, porque hay hartos votantes que lo apoyan. Entonces, y aquí lo que ocurrió con la Constitución también son ideas que circulan y que la gente se reconoce en esa idea, por ejemplo, ¿cómo se llama?, de nación, de patria, ¿ya?, de costumbre, ¿qué significa este plurinacionalismo? No se reconocen en esas ideas. Entonces hay un trabajo que hay que no sé si la palabra es desideologizar, porque finalmente las revueltas también son también otras luchas de ideas donde la cual yo tengo otra idea de aquello, ¿ya? Yo no sé si puedo decir que estamos entrampados en la ideología, o que finalmente somos interpelados desde la ideología, como dice Althusser, y que finalmente estamos determinados. No sé, me cuesta pensar eso, pero también podría ser. Es como una pregunta que no tiene respuesta, o sea, no tengo, es una inquietud, pero no estoy buscando la respuesta tampoco. Pero finalmente esa desideologización es que también en el fondo es como un poco pensar que las ideas, no reconocerse en esas ideas y tratar de reconocerse en otras ideas para que circulen de otra manera, ¿ya? Y en ese sentido, claro, no quedarse con estos discursos añejos y al mismo tiempo no pensar, por ejemplo, en estas minorías o en estas reivindicaciones colonialistas, por ejemplo, de los amerindios, que tienen derecho a sus tierras o que tienen una historia ancestral, sino que leerlas a la luz de lo contemporáneo. No así como volver al pasado y decir es como el patriarcado. Ya, lo que pasa es que hay que pensar en un matriarcado que estaba antes del patriarcado. Porque si no pensamos desde una temporalidad súper lineal,
¿ya? Uhum. Un ha sido, es y será, y ese ha sido, es y será súper determinista. Entonces no crea las condiciones de una frescura, digámoslo así, de lo nuevo, de lo novedoso, que igual todo cambia evidentemente, pero también hay una permanencia de ese cambio. Ya, ahora tampoco estoy diciendo de que solamente nos quedemos en el acontecimiento como bien citaba Abadío, que no todo lo que sucede es del orden del acontecimiento, como no todo lo que sucede es del orden de lo concreto, de la efectividad, pero ese orden de efectividad también implica generar estrategias para procesos de transformación que no obedezcan, insisto, a seguir manteniendo estos mismos conceptos que son estáticos, que están sedimentados, hay que desedimentarlos. Entonces, no sé, es como que estoy tirando ideas, me gustó mucho cómo ibas elaborando, claro, cuando hablaste en uno de los niveles sobre la sobredeterminación y que quisiste dar un riesgo interpretativo, me pareció súper interesante este liberalismo de las costumbres, esta idea de inflación, ¿ya?, filosófica de la ideología, porque es verdad que está súper, hay una pérdida, una pérdida de valor, o quizás un plusvalor, un excedente, pero también puede ser esto como decir, bueno, es como decir, si la ideología está incrustada en un cierto monopolio conceptual, desde ciertas teorías que son como de cierta izquierda, también cae en cierto monopolio, entonces también es sacar, ¿ya?, a estas ideologías, al concepto mismo, ¿ya?, y que no sé si es una pérdida de valor, sino que no sé si la palabra es pérdida de valor, pero quizá en ese plusvalor, quizá en ese excedente, desdibujarlo en términos como de bajarle su fundamento, y ahí me meto con el concepto de anarquía, o sea, de anarquía, ¿ya?, pero no de anarquismo, porque, mira, hay un autor que yo te mostraba, que era Frederick Lordon, que lo cito porque hace un análisis muy interesante desde la etimología. Entonces eso dice que el arjé y el kratos componen el concepto de anarquía. Y el arjé es un fundamento, es el primer principio, es un origen, pero también es un origen que apela a una autoridad y por lo tanto a un mandato, a un mando, ¿ya? Si la ideología desde el monopolio conceptual en que se ha situado termina siendo como este arjé, termina siendo una autoridad y un mandato y un mando, digámoslo así. Pero si tomamos esta misma palabra desde la otra acepción de kratos, que significa fuerza, ¿ya?, y poder, ahí hay un conatus, una potencia de fuerza. Y esa potencia de fuerza tiene que ver con una potencia de cambio, ¿ya? Entonces, ahí yo creo que, y ahí se podría situar la ideología como un ejercicio anárquico, en el sentido de que, claro, como dice, a propósito de la condición de conocimiento de lo que se sabe y las ideas que se tienen, claro, uno podría decir, bueno, ¿de qué manera pensamos efectivamente, cómo se puede dar un Bolsonaro sin Bolsonaro? Tú dices que es complejo. Bueno, van a tener que aceptar la pérdida, quizás, y no aceptar la autoridad de que él está tirándose como el arjé que quiere el mando y el poder y quiere sacar un golpe de Estado, sino que también la potencia del kratos, digámoslo así, donde efectivamente hay una fuerza que también es ese deseo de desobediencia que tiene que ponerse en marcha, digámoslo así, y no que al final del día impera el consumo me consume, impera la idea individualista personal, digámoslo así, de velar por nuestros propios intereses privados, que son muy capitalistas porque tiene que ver con un modo de reproducir las producciones de conocimiento desde el punto de vista de lucha de clases, eso es real, ¿ya? Entonces, claro, pensar la cuestión de saber cómo se sostiene una sociedad, ¿ya?, como en este caso, si sale Bolsonaro o sale Lula, que no sostiene nada. Entonces, ¿cómo y por qué no que estos Bolsonaro sin Bolsonaro? Porque Bolsonaro no sostiene nada, ¿ya? Entonces, ahí como me estoy pensando así cómo puedes pensar desde esos lugares anárquicos, de esa anarquía, el tema de la ideología para sacarlos de ese lugar de dominación, digo yo. Pero eso. Wow. Muy bien el debate. Estaba haciendo apuntes. Muchas gracias, querida Lorena. Me acordé inmediatamente al tiro de una vez que participamos juntos de una mesa en París. Yo había hecho una presentación sobre el poeta Carlos Drummond de Andrade y tú lo comentabas lá, respondendo.
Una vez más estoy encantado con que escuché. Muchas gracias, ¿no? Estaba haciendo apuntes acá. Mira, creo que hay un montón de cosas, ¿no? Primero, creo que mi texto, quizás por un momento de desrazón, ¿no? de angustia, oscila entre dos polos. Parece que quiero el acontecimiento, pero tengo que convencerme que no habrá acontecimiento, ¿ya? Y ahí creo que eso es una condición contemporánea para las izquierdas, ¿no? Por ejemplo, hay colegas, incluso uno de los mayores filósofos brasileños, Safatli, que habla de un cambio dialéctico, ¿no? De la nada pasaremos al todo. Empecé criticándolo, ¿no? Aunque sea un investigador muy, muy grande y serio. Pero pienso que la perspectiva de lectura de coyuntura, una perspectiva quizás más micropolítica, ¿no? Hay que confiar en la educación, ¿no? Y así que hay que tener espacio para el acontecimiento. Me parece que es eso, ¿no? Hay que preservar un cierto vacío para el acontecimiento, estar disponible ahí. Y ahí que me parece que la educación, solamente hay la educación, me parece, ¿no? Pero essa micropolítica, ¿no? E aí me parece que passamos para um lado mais de historiador, de história cultural e social, história social, que teorizada quizás por Jacques Rancière, ¿no? Se passa com a construção de espaços de liberdade, ¿no? Porque a gente sofre e a gente cria, a gente sofre e a gente baila, ¿ya? É um pouco isso, é a tragédia de existir, ¿no? De sofrer porque há exploração e bailar, e fazer sorrisos, ¿no? Isso de um lado, ¿no? E aí quizás, bueno, mencionei a partir de tu intervenção essa micropolítica, pero também quizás um modelo hegeliano de efetividade, ¿no? Há que pensar o efetivo. No se elige lo que se piensa, eso sería instrumental, se piensa lo que está ahí, ¿no? El presentismo hegeliano también sería una herramienta, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque creo que no se puede inventar mucho, hay que intentar describir. El tema de la ideología, ¿no? Me parece que ese exceso la descaracteriza, ¿no? La deslegitima, pelo menos es mi lectura emprestada de Emmanuel Renault, ¿no? E aí, o que seria uma desideologização, uma vez que seria parte integrante do psiquismo, não? Porque é uma necessidade de identificação. Pero a identificação não é todo. Justamente, há uma reunião de determinações ou sobre determinações, e a identidade é um efeito também, ¿no? E aí que me parece que desideologizar es poder no se reconocer, ¿ya? Quizás una experiencia sin el ego, más dionisíaca, más lúdica, ¿no? No necesariamente psicótica, ¿no? Pero más lúdica, ¿no? De poder salir de sí mismo. Y ahí, nuestro amigo Pedro Sacro está ahí para pelear conmigo, porque ahí veo un diálogo entre Rancière y Althusser, porque... ¿No está? Bueno, ahí después le comentarás. Sí, para pelearmos un poquito, mi querido Pedro. Porque, por ejemplo, ¿no? La interpelación es, hey tú, ¿no? Sí. Que en la calle, que estipula la identificación con el llamado, ¿no? Sería la forma más impessoal y cotidiana de la ideología, ¿no? La forma del sujeto. Pero Rancière, o Bord Politique e em outros escritos, acredita que há política quando há uma desidentificação. Né? E creio que a desidentificação é uma ferramenta política muito potente. O pobre pode ir à universidade, o negro pode fazer o que quiera, e que seja. Né? E aí que a desidentificação, esse não reconhecimento, puede reconocerse como otro, ¿no? Porque no se acaba con la ideología en el reino de la libertad. Eso sería un malo hegelianismo, un malo marxismo, ¿no?
Sí, tu lectura de Althusser me pareció muy rica porque tú conoces Lacan, ¿no? Son las ideas corporizadas, tienes completa razón, ¿no? Pero essas ideias, se de um passo ganham corpo, depois lo pierden. Creo que essa seria a dinâmica dialética, ¿no? Sí, toda essa ideologia produz efeitos, Não se trata de negar a ideologia como um processo que nos deixa abrutizados, não, produz efeitos, não? Essa identidade de uma história monumental, como Nietzsche la pone na segunda intempestiva, veo que Fabian está aí, não? Essa história monumental produz efeitos, claro, de crença. Como podem ser rompidos? Com um microtrabalho, mas também com os acontecimentos, não? E aí que, enfim, não há saída, não há solução. Creio que podemos discutir em alguns espaços, não? E sim, há uma lógica histórica, não? Creio que bajo um paraguas histórico mais ou menos comparável em Brasil, Chile, Argentina, México e outros, não? E aí porque Lula não é radical, nunca lo foi, lo ha dicho em entrevistas, porque quando chegou ao poder, houve uma película, e aí Luiz Baez saberá melhor que eu, uma película de Coutinho e Walter e outros Salles, os irmãos cineastas, não? Peões e uma outra, não? E aí que Lula disse, não, jamais fui socialista. Não é radical, não é, mas é algo justo, é desejável, não? Pero estamos em um período em que, como dije Marx em 57, avanços social-democratas são vistos como o fim do mundo. Sí, yo, claro, esta idea de que hay historias comparadas y claro, y cómo pensar, y efectivamente, claro, que pensar el tema de la efectividad, o el aspecto concreto, efectivo, así como al sentido de Hegel, y por lo tanto, a pensar desde ahí el acontecimiento, a mí me parece bien, pero también se corre el riesgo, insisto, también de quedarse solamente en ese acontecimiento como condición subjetiva, pero sin ver las condiciones objetivas de la realidad. Y porque hay mucha voluntad, pero cómo cambiar, cómo hacer procesos como de transformación, digámoslo así. Bueno, y la historia, obviamente que la historia cambia, pero también hay que ver el elemento histórico de la historia, ¿no? Y el elemento histórico de la historia hoy día es el elemento histórico en el acontecimiento de la historia, y hoy día la historia que conocemos, digámoslo así, ¿ya? Como condición de conocimiento, es esta historia capitalista donde surgen los fascismos, donde en Italia sale un presidente ahora fascista, donde hay posibilidades y que incluso si sale Lula o que salió Boric, hay una moderación. Hay una democracia de la moderación. Contemporáneamente no hay un modo de saber si de habitar desde la radicalidad, digámoslo así. Todo es centro izquierda, centro derecha, y hasta ahí llegamos. Entonces nos movemos en esos márgenes muy estrechos. Entonces esa es la realidad, esas son las condiciones materiales objetivas de lo que hay. Y si hoy día, por ejemplo, en el caso de Chile no salió la Constitución, fue precisamente porque era muy radical, entre comillas, para una lógica, una racionalidad de democracia, de lógica común, de comunidad, de cómo circulan las ideas, que es desde esos márgenes limitados. Ahora bien, yo también estoy en contra, o sea, como que pongo en cuestión y en duda de que en el fondo estas condiciones de conocimiento, de saber, a veces se cae en el riesgo de ver de que el pueblo no sabe cuando elige. Entonces, claro, o la frase, bueno, cada pueblo se merece su gobierno. Hay una peyorización o un descrédito frente al pueblo, y que ahí yo me vengo a recordar en un parágrafo, el 360, 340, por ahí, de la filosofía del derecho en Hegel, la parte de la filosofía del espíritu, y que él habla ahí que el pueblo, porque habla de la categoría de pueblo de manera bien peyorativa, a propósito de
¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa de la ciudadanía? O sea, está la parte del derecho, después del Estado viene al medio como si tú sabes, que es la sociedad civil, es. Está la parte de la sociedad civil. Y la parte de la sociedad civil, en ese momento de la sociedad civil, él habla en ese parágrafo del pueblo. Y parte de que el pueblo, parte de la prioridad de que el pueblo es irracional, a propósito de la razón y el Estado como la idea encarnada en el Estado, ¿ya? Desde el concepto de Hegel, del concepto de idea, ¿ya? De lo absoluto en el Estado. Entonces, claro, y dice que el pueblo no sabe, entonces, y que es el Estado, el que, como está ahí la razón, ¿ya? Y está en lo absoluto, el concepto, digámoslo así, en su efectividad, entonces el pueblo tiene que operar de acuerdo, está en el momento de la sociedad civil, donde solamente opera la individualidad, ¿ya? Entonces hay que llegar al momento del Estado donde está la comunidad. Y sí, puede ser si uno piensa el concepto de Estado, si uno lee a Hegel ahí desde el concepto de Estado como comunidad, la encarnación en el concepto de lo real efectivo, el concepto real efectivo es la idea de Estado, pero no como un Estado totalitario, ojo, porque Hegel no habla de eso, porque en ninguna parte, ni en el sistema de la laicidad. Pero me llama la atención cómo también se podría ridiculizar a Hegel cuando él habla esto de que el pueblo no sabe, ¿ya? Lo que quiere, ¿ya? Entonces, claro, como no sabe lo que quiere, es ignorante, digámoslo así. Y en esa ignorancia es bien peligroso porque es peligroso porque finalmente es como es como pensar como pensar una idea no sé, que en esos afectos, ¿ya? Afectos pasionales, digámoslo así, del pueblo irracional, ¿ya? Que opera, digámoslo así, solamente por pasión y no por razón, también es peligroso porque finalmente la razón también tiene un momento, que puede ser la negatividad de lo irracional, de la sin razón, digámoslo así. Entonces, cuando se hace una lectura de que el pueblo no sabe o el pueblo se merece eso, es como pensar desde el punto de vista hegeliano, pero de una mala lectura de Hegel cuando Hegel habla de que el pueblo no sabe lo que quiere. Entonces, y hoy día, por ejemplo, en el caso después de las elecciones, o sea, de las votaciones del 4 de septiembre, que prácticamente el 4 de septiembre es muy simbólico porque fueron las elecciones de Allende, y ahora aprobó Allende, y ahora el rechazo, como dice, después de casi de 40 y tantos años, 49 años, entonces, y más encima del mismo día 4, entonces es un acontecimiento. Si uno lo ve desde el punto de vista de acontecimiento ontológico, es un acontecimiento que irrumpe y a la misma fecha. Pero ahí lo que se habló fue el pueblo no sabe porque no conocía la Constitución, entonces, y se parte de la prioridad que nosotros, los supuestos saberes, ¿ya? Conocíamos, el 38% del apruebo, conocíamos la realidad, y por lo tanto el pueblo es ignorante porque no leyó la Constitución por millones de factores. ¿Es una estrategia de un discurso político estratégico? No, para nada, porque se parte de un supuesto saber, ¿ya? Y se parte de ese supuesto saber de que todo se sabe, y que porque tanto en la historia es la que da los procesos y los procesos de los acontecimientos que se van gestando, entonces la historia es el motor de la más o menos dialéctico, en clave marxista. Entonces, pero ahí, y uno cae en esas lógicas de la opinión, digamos así, del opinólogo, y ahí como de no tener límites frente a la ¿cómo se llama? A la libertad de expresión, y porque claro, y se cae en esa incluso sobresaturación del juicio, ¿eh? Del juicio, de tener juicio y tener que decirlo todo y tener un juicio de todo. Entonces en esa sobresaturación de juicio es una tautología, porque hay una saturación del juicio y se sigue hablando precisamente porque hay juicio. Si no hubiera juicio no se daría el juicio, entonces se cae en esa tautología de la saturación del juicio. Y en esa saturación del juicio la cosa social finalmente termina de que digo por hablar, entonces opero por pasión. Y esa pasión, que no me parece mala en términos de el cuerpo se materializa en eso y se expresa en eso, pero también se podría rescatar en términos de un gesto político, desde esa pasión, ¿no? Y ahí vuelvo al tema del título de Huberman, de Didi Huberman, sobre desear desobedecer. Eso. Yeah. Bueno, hay una... Sí, hay una pregunta. De Fabian, Arián, pero, bueno,
me gustaría reagir a tu comentario, porque el traductor francés de la filosofía del derecho, Jean-François Kervegan, escribe que, bueno, para Hegel el Estado es un problema. El Estado no sería racional, pero el objeto a ser pensado, ¿no? Y eso cambia las cosas, ¿no? Porque, caso contrario, seguimos, por ejemplo, el texto de Negri, que denuncia a Hegel como aquel que entiende el pueblo como populacho, ¿no? Y, bueno, creo que el Estado democrático, porque Hegel era un demócrata, ¿no? Y me parece que estaba buscando una racionalidad, ¿no?, que no es igual a la racionalidad griega antigua, pero una racionalidad de las individualidades. Sí, hay una minoría no organizada, silenciosa, como en mayo de 68 y acá, ¿no? Pero no sé si son juicios o juicios. Hay un deseo, ¿no? Un deseo que no sé cómo hacer desear de otra manera. Eso lleva tiempo. Cuando no lleva tiempo es porque hay el acontecimiento. Solamente eso, pero quizás pasemos a leer el comentario de Fabián. Dice, Fabián pregunta, pero el neoliberalismo ha corrompido al Estado comunitario y social y lo ha tornado en un Estado individual que es manipulado por las operaciones del mercado. Y ahí los partidos de la supuesta izquierda lamentablemente se moderan y se corrompen, como el progresismo liberal de Boric, Lula y tantos otros. Ya, por ejemplo, Vladimir Zapatler se lanzó candidato a deputado. Zizek se lanzó candidato a presidente una vez. Sí. Porque parece que la derecha se volvió radical. ¿Ya? ¿Y la izquierda puede volverse radical? Estamos en una aporía, no sé. Sí. Dios murió, Fabián, no sé, porque es el tema de su tesis, porque lo que hacer, ¿no? No tengo respuesta, no tengo respuesta. Esa izquierda puede ser radical porque cuando Lula habló de temas caros, del feminismo, de las drogas, todos tuvieron miedo que bajara en los sondeos. Y ahí que cambió el discurso. Creo que está cierto, porque ahorita, podemos tener más años de Bolsonaro, lo que sería peor. Pero es una tragedia. Así lo pienso, lo encuentro ahora, no sé. ¿Y a ti qué te parece, Lorena? De los otros que están ahí. Eduarda, que estudió el Universal, he leído un agradecimiento a Lula, si no me equivoco. Sí, Eduarda podría ir, también tiene algo que decir, creo yo. Gracias, Ismael, por estar presente. Dice Gustavo y Lorena Ismael. Les recuerdo que estoy conectado desde mi trabajo, por tal motivo no puedo opinar por audio ni aparecer por video. Muy buena la exposición de Gustavo, gracias por su comprensión, saludos a todos. Muchas gracias, Imarati, por esta. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más comentarios, solamente desear las mejores de las luchas y fuerzas para el domingo, vamos a estar atentos. La idea que esto era, como por decirlo, una introducción a un porvenir, que se va a desencadenar y se va a saber el día domingo, y sería interesante de que posterior a eso, sea cual fuere los resultados, organizar una cosa más. Te invito a ti a que invites a, no sé, a algunos colegas y haces una cosa, organiza una cosa como más de debate, si quieres, como para poder pensar lo que viene, como no sé si la palabra qué hacer, así como en el sentido de estos textos, o de Lenin, y que posiblemente ahora el puse, o sea, es una pregunta que siempre va a estar abierta, no, Sí. no se sabe qué hacer, y tampoco creo que
Aquí no hay respuestas, ni resultados, ni recetas, ni fórmulas, porque, claro, la singularidad es lo que acontece. Entonces, hay que manejarse con eso, en realidad. Ya pues, Gustavo, muchas gracias por todo, muchas gracias a los participantes y las mejores, insisto, las mejores fuerzas y deseos de desobediencia para este domingo. Agradezco a todos y todas. 13. Claro.